Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yamilet Villarreal y en esta ocasión vamos a hablar de por qué no solo deberíamos de hablar, sino también de empezar a aplicar gerontología con perspectiva de género. Para poder entender un poco más sobre estos temas, vamos a empezar a definir tres definiciones o conceptos: género, sexo y perspectiva de género. Vamos a empezar por el género, que es un constructo social. Son todas aquellas conductas, comportamientos o costumbres que cada sociedad considera apropiados para hombres o mujeres, lo femenino y lo masculino. El sexo, fuera de la función reproductiva, son aquellas características biológicas determinadas por los cromosomas y hormonas sexuales. Es aquello que te caracteriza como hombre o como mujer físicamente. Y la perspectiva de género es toda aquella metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Con esto para poder actuar y crear condiciones de cambio hacia la equidad de género. ¿Okay? Entonces, en resumen, el género es un constructo social. Lo que se considera masculino o femenino, el sexo son características biológicas, el que se te denomina ser hombre o mujer, y la perspectiva de género, que es toda una metodología para poder actuar para la equidad de género. Entendiendo un poquito más de esto, vamos a empezar a entrar a la feminización de la vejez. En México, al llegar a la edad adulta, existe una mayor proporción de mujeres respecto a los hombres, y esto se debe a la esperanza de vida, pues es mayor en nosotras. A este fenómeno se le conoce como feminización de la vejez. Sin embargo, el hecho de que nosotras vivamos más años no quiere decir que tengamos una mejor calidad de vida. Y esto es por todo un conjunto de condiciones en las que las mujeres crecen. Pero vamos a empezar a entrar a esto de por qué debemos de empezar a hablar y actuar o aplicar gerontología con perspectiva de género. Bueno, hay quienes piensan que envejecer es igual para los hombres y para las mujeres, pero sin embargo esta idea es equivocada, pues el género de una persona determina en gran medida no solo cómo se nos enseña a cuidar de nuestra salud, sino también la calidad y la cantidad a los accesos de salud médicos con los que podemos contar, los tratamientos a nuestras enfermedades y también el trato que podemos recibir por parte de los profesionales de la salud. Para entender un poquito más de esto, vamos a empezar con 4 principales bases, las cuales son diferencias biológicas, atención en salud, recursos económicos e intelectuales, y todo esto se va a conjugar en la cuarta base, que es el patriarcado. Empezamos con las diferencias biológicas, que pues bueno, estas son innegables y que van más allá de la esfera biológica. Son todas aquellas características físicas que nos hacen, y genéticas, que nos hacen tener cierto estado de salud. Por ejemplo, el que las mujeres tengamos 2 cromosomas X a diferencia de los hombres hace que nuestro sistema inmune sea más resistente. Es por eso que, por ejemplo, en la pandemia que pasamos, solo cierta cantidad de mujeres se enfermaba de esta enfermedad. Sin embargo, la mayoría de los casos, si se llegaron a dar cuenta, eran hombres. Y también se debe por esta parte de las diferencias biológicas entre ambos géneros. Esto se empieza a relacionar un poco en la atención a la salud. Pues bueno, se espera que las enfermedades se manifiesten en nosotras de la misma manera que los hombres, y hay algunos profesionistas que les dan menos importancia a las enfermedades de las mujeres, y esto se debe a la segregación que existe en estudiar gerontología, medicina, enfermería o cualquier otra carrera del área de la salud o cualquier otra ciencia, pues se ha tenido un enfoque o se crearon a base de un enfoque masculino. Sin embargo, no se les da tanto esa visión de las mujeres. Por ejemplo, las hormonas sexuales están presentes en ambos géneros, ¿no? En todas las personas están presentes, pero unas predominan más en unos que en otros. Y las hormonas que tenemos cada uno de nosotros hace diferentes las enfermedades que se pueden desencadenar, también la interacción de los medicamentos con nuestro propio cuerpo, y pues también esto afecta completamente el estado de salud. En nosotras las mujeres, por ejemplo, hablando de la menstruación y de la menopausia, pues afecta no solo nuestro estado de salud físico, sino también el mental a lo largo de nuestro ciclo de vida. Y por ejemplo, en pleno siglo XXI, todavía se siguen estudiando enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico o otras relacionadas con esta parte hormonal en las mujeres, porque bien,
pues no existía tanta información precisamente porque no se ampliaban los estudios hacia las mujeres. En esta investigación, en uno de los artículos, una doctora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Luz María Moreno, hizo una anotación importante, un comentario importante que quisiera compartirlo con ustedes. Ella menciona dentro de una investigación que las mujeres también son más maltratadas por el personal de la salud de la consulta, porque se les llega a escuchar menos o se toma menos en cuenta lo que sienten, porque según los médicos, ellas hablan mucho y no dicen concretamente lo que pasa. Entonces, esto afecta también cómo es la atención en salud en las mujeres. Si nos vamos a las mujeres mayores, pues también esto se relaciona. Cada vez más vamos a ir enfocándonos un poco más a la parte de la vejez femenina. Vamos con la tercera base, que son los recursos económicos e intelectuales con los que una persona puede contar. Pues estos impactan en gran medida no solo el acceso a la salud, sino también a sus tratamientos. Las mujeres, y en la mayoría las mujeres mayores, no tienen accesos de ingresos económicos propios o también una independencia económica. Y pues es un poco más difícil poder accesar a los servicios de salud. Con frecuencia las mujeres reciben menos educación que los hombres. Y pues bueno, las mujeres que logran trabajar en actividades remuneradas no siempre cuentan con seguridad social o prestaciones ni derechos laborales. Esto condiciona no solo su desempeño a lo largo de su vida, sino también el proceso de envejecimiento. Porque, por ejemplo, aquí se relaciona también cómo se nos enseña a cuidarnos la salud. A los hombres se les exige no quejarse, aguantar o no manifestar dolor. Y es raro que lleguen oportunamente a atenderse al médico. Sin embargo, en el caso de las mujeres, y esto no me dejarán mentir, yo creo que también les ha pasado dentro de su propia familia, las mujeres van después. Primero van los esposos, los hijos, los hermanos, los padres y después van ellas. Entonces eso también afecta la prevención y la atención a enfermedades en la salud, que pues si no se llegan a prevenir cuando se diagnostica alguna enfermedad, pues empieza a afectar completamente cómo va envejeciendo esa mujer. Estas tres bases se conjuntan en una que es como el pilar, que es el patriarcado. Pero bueno, ahorita solo nos vamos a enfocar en definirla de forma concreta y relacionar las tres bases principales con este. Pues bueno, este es un sistema de dominio en el cual las mujeres y todo lo considerado femenino está subordinado al hombre y a lo masculino. Pues como las mujeres tenemos un menor valor social que los hombres, se refleja claramente en el acceso a los servicios de salud y en el trato que recibimos. No, ahorita me estoy enfocando muchísimo en esta parte de la salud, de cómo estamos atendiendo gerontólogas y gerontólogos o cualquier profesionista de la salud referente a el envejecimiento femenino. Es por eso que lo puse en en la cuarta base, pero que se relaciona completamente con las tres primeras. Ahora, estas tres bases empiezan a detonar ciertas discriminaciones, una acumulación que llegue a la vejez. Y existen múltiples discriminaciones que lamentablemente en la mayoría o se podría decir en su totalidad del país o de América Latina, no solo las mujeres mayores sufren una discriminación, sufren lamentablemente triple o múltiple discriminación. Pueden ser discriminadas por el propio profesional de la salud o la sociedad en general, por ser mujeres, por su edad, por su color de piel, por presentar alguna discapacidad, por su nivel de educación o pertenecer a algún grupo indígena. Lamentablemente en México, esta acumulación llega en la vejez y afecta completamente la atención que reciben en salud y también cómo lo percibe la sociedad hacia las mujeres mayores. Ahora, ¿qué podemos empezar a hacer para poder mejorar nuestra atención hacia esta parte? Bueno, vamos a empezar con 5 esferas importantes. La primera es investigación. Se deben de crear protocolos más incluyentes y que no segreguen a la vejez. A lo largo de esta investigación, pero también de trabajos pasados, me he llegado a dar cuenta que se nos categoriza a las mujeres en niñas, adolescentes, adultas o mujeres adultas.
en este caso mujeres mayores. Pero dentro de las mujeres mayores solo están 60 años o más. Cuando sabemos que también por parte normal del proceso de envejecimiento, de los 60 a los 70 hay cambios, de los 70 a los 80 hay más cambios, y no se diga de 90 o más, ¿no? Físicos, sociales, cognitivos, existen muchos cambios, por los cuales solo categorizar a las mujeres mayores no está ayudando a que en primero sean incluidas en las investigaciones y que nosotras o nosotros podamos tener más información sobre ciertos temas de salud, vejez o enfermedad. No hay suficiente información. Es por eso que se deben empezar a hacer investigaciones más incluyentes. 2, educar con perspectiva. Esto va directamente hacia nosotros como gerontólogas, gerontólogos, visibilicemos las vejeces femeninos. 1, que sabemos que existe la diversidad de la vejez, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacernos conscientes de que existe. El contexto del envejecimiento femenino de las actuales mujeres mayores, de las que están próximas a ser o de nosotras que seremos en un futuro. Y con todo esto vamos a poder mejorar las actividades y las intervenciones que se aplican individual y colectivamente. Entonces, esto está enfocado, de mi parte, para gerontología. Pero esto también aplica para cualquier área de la salud y también cualquier otra ciencia, porque el ser conscientes del envejecimiento femenino va a ampliar nuestro panorama para poder actuar y empezar a crear nuevas intervenciones, nuevas estrategias de cambio. Con esto se relaciona la esfera número 3, que son los métodos de enseñanza. Esta pues va un poco más enfocado no solo a educar en aulas de clase, sino también cómo se nos enseña a educar a la población. Si bien es importante nuestra formación en la universidad, el también ser conscientes de cuando estamos estudiando alguna materia básica, farmacología, por ejemplo, saber que las interacciones con las hormonas, como lo he mencionado hace unos minutos, que afecta completamente cómo es entre hombres y mujeres. Es difícil, es un poco más complejo, pero se debe de empezar a hacer esos pequeños cambios para mejorar nuestro conocimiento académico y con esto nosotros mejorar la forma en la que educamos a la población. En la mayoría de las carreras hay prácticas. Y hablando de gerontología, pues cuando nos mandan a prácticas o después el servicio social, y casi siempre te toca estar a cargo de un grupo de personas mayores. El que nosotros seamos conscientes de que existen diferencias entre cómo envejecen los hombres y las mujeres nos va a ayudar muchísimo a poder manejar al grupo, a poder manejar información y poder transmitir el mensaje y la información. Y en la mayoría de los casos, por la feminización de la vejez, un 90, de un 80 a un 90% de todos los grupos de personas con los que trabajas son mujeres. Entonces es importante empezar a ampliar nuestro panorama para poder ser conscientes de este cambio y poder mejorar la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Con esto se relaciona bastante el capacitar al personal de la salud. Y no solo de la salud, pues quien rodea a cualquier persona mayor debe de evitar lo básico, hablar de edadismos y viejismos. Es muy común en América Latina, pero en México nos vamos a enfocar decirles las abuelitas, los viejitos, los ancianitos, y eso lo ocupan bastante doctores, enfermeras, enfermeros, porque me ha tocado, o sea, yo voy a hablar desde mi experiencia, me ha tocado. También cualquier otro profesionista que rodee a personas mayores debe de ser consciente de esto. Les voy a platicar una anécdota que tuve que se relaciona con esto, pero también es un poco relacionada más hacia esta parte de violencia y maltrato. Donde estoy laborando actualmente, hay diferentes profesionales del área, ¿no? Uno de ellos es ser abogadas o abogados dentro del equipo de trabajo ahí de esa carrera. Bueno, uno de los días antes, próximos al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, cierto grupo de personas estaban platicando y en ese grupo estaba, vamos a denominarlo el abogado. El abogado estaba ahí platicando y
algo que me causó, como que la verdad sí, para mí fue una señal de alarma, es que él mencionó verbalmente que ha violentado a mujeres, que lo sigue violentando. Y entonces yo me quedé pensando, si él como abogado reconoce que ejerce violencia, ¿qué va a pasar cuando una mujer mayor se acerque a él y le diga, quiero denunciar a mi pareja porque me ha abusado por años, porque me ha quitado, porque me ha golpeado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a decir él? Aguántese. ¿Qué hizo señora para que lo mereciera? Entonces, el que cualquier persona que esté a cargo o rodeada o que pueda apoyar a una persona mayor debe de ser consciente de ese tipo de cambios, de este tipo de información. ¿Ok? Entonces es sumamente importante capacitar a todos, capacitar por lo básico, evitar edadismos y viejismos, porque también es una forma de maltrato, que no los infantilicen tampoco. Bien, empezar a abrir su panorama, empezar a saber más información sobre cómo manejar este tipo de casos. ¿Okay? Porque por eso también es importante hablar de gerontología con perspectiva de género. Porque sabemos que lamentablemente la mayoría de las mujeres mayores no ha sufrido un solo tipo de violencia, sino bastantes. No nos hablamos de la física, de la económica, de la psicológica, de la sexual. Entonces, también por eso es importante poder hablar sobre esto. Y pues con esto llegamos a la esfera número 5, que es la comunicación. Utilizar un lenguaje correcto, palabras y oraciones entendibles. Que de este tema a ti te lo puede entender alguien que está cursando la universidad, alguien que tenga maestría, pero también la señora o el señor, la señora o el señor que estudiaron hasta tercero de primaria. Usar un lenguaje correcto, un lenguaje básico, pero que tenga la información adecuada. Por esta razón llegamos a que no solo en las universidades se debería de incluir la perspectiva de género en la educación gerontológica, la educación médica, la educación de enfermería, en salud, pues, sino también para conocer las diferencias biológicas y con esto considerar la manera en la que las inequidades y desigualdades construidas a base de nuestro género afectan la salud de mujeres y hombres de manera diferente. Tener esta perspectiva nos llevaría a mejorar la atención en salud. Pues por esta ocasión es todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pregunta o comentario, déjenlo en la sección de los comentarios, los estaré leyendo, estaremos platicando. Es un tema que el cual es bastante amplio y de este salen muchísimas raíces, pero con esto básico debemos empezar a abrir la conversación sobre esto para poder lograr un envejecimiento incluyente, saludable y sin violencia. Mi nombre es Yamilet Villarreal y nos vemos en un siguiente video.